Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, acá seguimos con Citas de Radio. Seguimos en esta temática de lo que nos da vida, estas pulsaciones de vida. Y por eso tenemos del otro lado a Victoria Marcero. Ella es de Pehuajó. Y la contactamos y dimos con ella porque nos enteramos que era corredora. No quiero anticiparme mucho en la presentación, sino que nos cuente ella qué es esto de ser runner. Es mucho más que corredora en realidad. Así que primero te damos la bienvenida, Vicky. Angie te habla, estoy acá en la mesa con Elisa y Sofi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buenas tardes para todos. Bueno, la verdad que una alegría tenerte y queríamos, en nuestro segmento de historias mínimas, traemos gente común que hace cosas extraordinarias. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo empezó esto o por qué empezaste a correr y cómo fue que empezaste. Bueno, una historia que arrancó más o menos hace 13 años, que es el tiempo que hace que corro. De chica siempre fui súper deportista, muy inquieta. Y después tuve un periodo donde dejé de hacer actividad física, que fue el periodo de la universidad más o menos. Y bueno, después dije, tengo que volver a hacer algo. Y lo más loco era que correr nunca estuvo en mis planes hasta que un día tuve mis planes. Y bueno, empecé 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, una carrera de 5 kilómetros, después de 10 y así sucesivamente, y nunca más frené. Uh-huh. ¿Y por qué fue, Vicky, que empezaste a correr? ¿Porque era una manera de empezar o de retomar el deporte, o qué fue lo que te hizo empezar esa cuadra? En realidad creo que sí, que siempre estuvo en mis genes el deporte. Yo cuando era chica amaba, de hecho practicaba tenis mucho, digamos, jugué mucho tiempo al tenis, competí un montón, y había como una necesidad de reencontrarme con el deporte. Y bueno, además sumado a eso tengo una profesión que es bastante de estar encerrada, soy odontóloga, y bueno, me sentía como muy agobiada en ese momento, me acuerdo, estar como mucho tiempo encerrada, y creo que conecté ahí con el tema de la libertad de salir a correr cuando yo quiera, en la hora que quiera y con un par de zapatillas nada más. Sí. Eso fue más o menos lo que lo que impulsó. Uh-huh. Y empezaste a contanos cómo es esa sensación o qué sensación sentías en esos comienzos, porque ahora vamos a hablar de otras distancias, pero cuando empezabas, ¿qué fue esa sensación que te hizo ir por un poco más cuando pasaba el tiempo? Y cuando es un fenómeno como medio, si te gusta, yo siempre digo, si te gusta, si te pica el bichito, es como medio inmediato que te va pasando que, bueno, corres 1 kilómetro y al otro día ya querés correr 1,5 kilómetros y al otro día ya querés correr 2 kilómetros. Y es como que así, te anotás en una carrera de 5 kilómetros y ya estás pensando cuando la terminaste en anotarte en una de 10. Es como medio adictivo, digamos. Si te gusta, es como se te genera como algo, una adicción, digamos. Qué bárbaro. ¿Y corrías sola, empezaste sola, después te fuiste con un grupo o cómo te gusta correr? Yo empecé a correr sola, me acuerdo, empecé sola, me entrené un poquito, corrí una carrera de 5 kilómetros en Buenos Aires, y cuando vi lo que era la masa de gente corriendo toda para un mismo, como que eso fue, dije, no, este mundo que yo no conocía, ¿dónde estaba? Y bueno, ahí empecé. Después sí, para engancharme más con el tema, con la disciplina, me metí en un grupo, y el profe, con quien ahora sigo entrenando, él le gustaba más el tema de salir a hacer carreras en las sierras, en la montaña, el trail running, por así decirlo. Entonces ahí mismo, cuando probé la primera carrera de sierras, me acuerdo, dije, esto es lo que me gusta, así que empecé por ahí y nunca más paré, digamos. Uh-huh. O sea que rescatás en esto, en esta actividad, digamos, el hacerlo en grupo, pese a que después uno corre solo. Yo entreno muchísimo sola, es la realidad, pero está buenísimo, obviamente el grupo está bueno
porque compartís un montón de desafíos con mucha gente, te vas contagiando, o sea, también si tenés la posibilidad de entrenar en un grupo, el grupo, hay veces que por ahí no tenés ganas, o los días feos, qué sé yo, miles de razones que te tiran para atrás, y el grupo siempre te va a llevar, siempre te va a ir a hacer hacia adelante, digamos. Eso está muy bueno. Y Vicky, cuando viste que uno, o sea, hay muchas personas que arrancan a correr por ahí con lo, como vos decís, con un par de zapatillas y bueno, empiezo un poco, ¿no? Cuando empezaste a profesionalizarte más o a tomarte esto como más, digamos, digo en serio, pero como más parte de tu vida, hay cosas para modificar de una corrida común que uno corre con lo que traes innato a después cuando te propones desafíos más importantes. Sí, a medida que las carreras van siendo más largas, es como que tenés que ir contando con más cosas, con más materiales, con más indumentaria, con ropa por ahí más técnica. Obviamente depende del desafío que vayas a implicar, que vayas a elegir, pero por ejemplo, en mi caso, que me gustan las distancias largas, siempre hasta de las organizaciones mismas nos piden un montón de material obligatorio que bueno, que te tenés que ir armando a lo largo del recorrido, digamos. Sí, tal cual. Y bueno, cuando decís, contanos cuando decís carreras largas, ¿qué es para vos? Bueno, en realidad ya correr cualquier distancia ya es súper meritorio, ¿no? Pero lo que se considera una carrera de ultradistancia es a partir de los 45 kilómetros. Uh-huh. Ahí ya estaríamos hablando de una ultradistancia. Uh-huh. Y bueno, empezaste por esa ultradistancia y bueno, contá hasta la última carrera que corriste, decilo vos, ¿cuántos kilómetros fueron? La última carrera que corrí fue en abril, una carrera que se llama Patagonia Ram, que se hace en San Martín de los Andes, y bueno, que tiene un montón de distancias para hacer, y yo corrí la distancia más larga, que son 100 millas, 160 kilómetros. 160 kilómetros. Es un montón. Bueno, ¿cuántas horas? ¿Cómo es eso, correr 160 kilómetros? ¿Frenás? ¿Te dicen que pares? ¿No dormís? Sí. ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Bueno, estas carreras tienen un formato que se llama non-stop, que digamos, tenés determinada cantidad de horas para hacerla. Por ejemplo, en este caso, creo que el máximo de horas para hacerla eran 44 horas, creo. Y bueno, yo la hice en un tiempo de 31 horas, 40 minutos. Más de por lo un cual día. Es una carrera que implica que más de un día, sí, más de un día. Es una carrera que si vas a dormir, tampoco podés dormir mucho, porque bueno, depende del ritmo que vayas. O sea, perdón, Vicky, esas 44 horas que te dan, vos las podés distribuir como querés. Si querés dormir 2 horas, te tirás a dormir 2 horas. En realidad depende, porque son carreras que durante la carrera tienen cortes de tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenés que llegar a determinado lugar en cierto horario, si no como quedás fuera de carrera. Entonces, sí, podés ir administrándote, pero teniendo en cuenta los cortes que te va poniendo la carrera. Perfecto. O sea, es como hay metas intermedias a cumplir en determinadas horas. Sí, obviamente, para poder llegar a la meta final. Bien. Así es. Uh-huh. Y bueno, ¿y esas metas, por ejemplo, las intermedias, de cuánto son? Y es que depende el ritmo que lleve cada corredor. Los cortes de tiempo es como que son para todos igual. Claro. Todos tenemos el mismo corte. Uh-huh. Depende cómo uno vaya transitando la carrera. Vas a llegar cerquita o fuera del corte o pasar holgada. Depende del ritmo de cada corredor. Bueno, y ahí una vez que llegás a esa meta, pueden descansar cuánto tiempo. Bueno, depende cuánto lleguen, pero ¿cuánto tiempo se descansa? Lo que tenemos durante el recorrido, son puestos de abastecimiento, que son lugares donde la organización le brinda a los corredores comida, snacks, comida caliente, bebidas, caldo, café. Hay ciertos lugares donde te puedes tirar un rato a descansar. Bueno, en el transcurso de la carrera vas teniendo muchos puestos de esos. Y bueno, ahí cada corredor decide qué minuto darle al descanso. Claro.
de acuerdo a cómo te vayas sintiendo. ¿Y cómo te sentiste en esta carrera? Y fue una carrera donde entrené muchísimo, y quizás por ahí, si bien terminé muy contenta porque es un desafío enorme hacer 160 kilómetros, terminé bien, pero bueno, quizás me había propuesto otra cosa y no me salió como me lo había planificado, pero igual terminé bárbara. Sí. Bueno. Queda ahí como una revancha en esa carrera. ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo voy a volver a hacer. De hecho, el año que viene lo voy a volver a hacer. Voy a ir en busca de esa revancha, justamente. Vicky, contame... a ver qué pasa. Y por ejemplo, ¿no? Porque son un montón de horas. Pensás, ¿no? Dicen mucho que la cabeza es todo, ¿no? Para correr. Contame qué opinás al respecto. Sí, opino que la cabeza en ese tipo de distancias, siempre, ¿no? Pero en ese tipo de distancias la cabeza es un porcentaje muy grande porque empezás a tener, digamos, como sensaciones que quizás en otras distancias no tenés. El cansancio, aparecen por ahí dolores, o por ahí te ampollás, o capaz que no te pasa la comida y no podés comer y tenés que reponer fuerzas. Vas teniendo como un montón de obstáculos y vas teniendo que tomar un montón de decisiones sobre la marcha que quizás en otras distancias no te pasa eso. Claro. Entonces ahí entras como en un juego muy mental, donde la cabeza empieza con las decisiones que vos tomás, empezás a ir determinando un rumbo, digamos, en la carrera. Uh-huh. Por lo cual la mente sí es un pilar fundamental. ¿Cómo te preparás mentalmente para carreras así tan largas? Y bueno, aparte el entrenamiento es parte de eso, digamos. Dentro de los entrenamientos nosotros les llamamos fondos, que son como las tiradas más largas que hacemos corriendo, y ahí es donde aprovechamos para probar todo el material, para probar la mochila, cosa que te pueda pasar en un entrenamiento, qué sé yo, se te baja la presión o tenés alguna molestia o esto o el otro, o estás cansado, tenés que salir a hacer un fondo de, no sé, 4 horas, estás muerta y decís, no tengo ni ganas, pero bueno, sabés que salís y estás como ganándole a tu cabeza que te está diciendo no vayas, quédate. Claro, porque entonces no es que en los entrenamientos no es que tenés posibilidad de practicar esa distancia antes, ¿no? O sea, no es que vos en los entrenamientos es mucho más corto lo que haces. Nunca habías hecho esa cantidad de kilómetros, ¿o no? Nunca, claro, quizás por ahí en una semana podés acumular muchos kilómetros, llegando a imitar la distancia, pero en una semana, pero nunca de un tirón hacer tantos kilómetros. Entonces sí, es más difícil de entrenar eso, pero el cansancio que vas acumulando del entrenamiento también te va generando cierto entrenamiento mental, porque un montón de veces tenés que salir con un cansancio terrible y bueno, anteponer a ese quédate, no salgas. Sí, tal cual. Y bueno, eso es parte del entrenamiento. ¿Y con qué clima te gusta correr? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Frío, calor, lluvia? No, a mí me gusta más el frío. Lluvia no, todo eso no, pero la temperatura un poco más fresca me gusta más que el calor. ¿Y te tocó buen tiempo en esta oportunidad? ¿Fue amigable o no? Sí, fue amigable el clima, estuvo bien. Al principio, las primeras distancias, les tocó un frío tremendo, hasta se nevó todo, pero para el día que largamos nosotros ya la temperatura estaba hermosa para correr. ¡Qué bárbaro! Obviamente son lugares de montaña y a la noche hace mucho frío, claro, más en esa época. ¿Y a la noche que está preparado, tenés luz? ¿Cómo haces para ver? A la noche tenés que correr con una linterna, que es una linterna frontal que llevamos en la frente, 1 o 2 linternas y varias pilas para llegar. Claro. Y sí, corremos con nuestra propia luz, exactamente, porque el camino obviamente no está iluminado. Y son unas cuantas horas de oscuridad. Son unas cuantas horas de oscuridad, tal cual. Y además esta carrera, la particularidad fue que largó la carrera a la tarde, por lo cual llegamos a tener como una segunda noche, digamos, de carrera. Claro. Entonces ahí donde tenés que sacar la linterna de nuevo, ahí la cabeza también empieza. Ay, sí. ¿Viste? Es como que es
es tremendo, pero bueno, está buenísimo porque cada vez te va fortaleciendo más. Está muy bueno, sí. También. ¿Y qué te decís a vos misma en los momentos en los que decís, bueno, no sé si te habrá pasado en algún momento decir, bueno, basta, hasta acá llegué? Sí, me pasó en una carrera que tuve, siempre fue mi sueño hacer esa carrera, que la hice en 2022, que fui a Francia a correr, una carrera que también son 170 kilómetros, pero es muy dura, durísima, tiene 10.000 metros positivos, de desnivel positivo acumulado, digamos, y bueno, había entrenado muchísimo, pero la prueba era mucho. O sea, para lo que yo estaba acostumbrada a entrenar, para cómo había entrenado, era una prueba bastante difícil para mí. Y por momentos dije, no voy a poder hacerla. Y eran momentos que digo, ay, ¿qué hago? No puedo más. Y no, descansaba, pensaba en lo que me hacía bien para poder salir y salía, digamos, como que no me daba mucho tiempo lo pensaba, pero no le daba mucho espacio a ese pensamiento que tenía. Exacto, claro. Eso puede ser un buen consejo para los que escuchan y corren, ¿no? De que hay pensamientos a los que no hay que darles lugar. No, y también a veces sucede que quizás llegás a un puesto con ese pensamiento de decir, bueno, no doy más, esta carrera me está superando, quiero abandonar ya. Y en esos momentos hay que sentarse, tomar algo calentito, algo que te guste, comer, descansar un poco y recién después, con la cabeza un poco más fresca, pensar si vas a hacerlo o no, hablar con alguien, consultarle a alguien, nada, porque mucha gente te ayuda, te dice, no, dale, no aflojes, seguí, no hay que llevarse, digamos, por esa primera voz que te dice, dale, basta, deja acá, no, nunca hay que hacerle caso, hay que ir tratando de frenarla, Vicky, tratar de esto escaparse de esos momentos. ¿Y te sirve también trasladar un poco todo este trabajo mental, ¿no? Este entrenamiento a la vida? O sea, ¿sentís que hay algo de esto que aprendés en cada carrera que después en tu profesión o en tu diaria también la llevas a cabo? ¿Como que se mete un poco la corrida o no en tu vida? Y sí, porque esto es como un estilo de vida. Entonces es como que todas las cosas que te van pasando, de cierta forma te van fortaleciendo y nada, es como la vida misma también. Sí, cosas que te van pasando, momentos hermosos y momentos no tan hermosos, como tiene la vida. En la montaña te pasa lo mismo, y bueno, es como que se va mezclando, digamos, la vida con la montaña. Sí, todo eso es la vida. Y Vicky, ¿corres con música o no? No corro con música. A veces he corrido con música, pero no, ahora no estoy corriendo con música. A veces entreno con música, pero en las carreras no llevo música. Más difícil parece sin música también, ¿no? Sí, es más difícil, pero bueno, es como que quizás por ahí me gusta ir muy concentrada en lo que estoy haciendo y a veces por ahí la música me dispersa un poco. Claro. Sí, claro. Sí. Qué bárbaro, que, bueno, la verdad que, para entrenar, qué capacidad que que tenemos las personas, ¿no? Porque uno piensa 160 kilómetros de estar 32 horas corriendo, parece imposible hasta que hay gente que ves que lo hace, ¿no? Y que lo vuelve a elegir. Sí, y hay cada vez más gente. Antes, cuando empezaron las carreras estas largas, había re poquita gente y ahora de repente vos te anotabas y eran 30 personas y ahora son 300, 400. O sea, sí. Cada y vez es cierto más que gente corre. Y que hay todo un mundo que existe y que gira alrededor de esto. Sí. Total. Bueno, Vicky, la última, porque tengo un montón de preguntas para hacerte, pero te voy a hacer la última. ¿Se habla o no se habla cuando se corre? Sí, se habla. Yo de hecho, una de las cosas hermosas que tiene es que vas conociendo un montón de gente durante las carreras, y eso está buenísimo, está muy bueno. Bueno, pero habrá quienes pueden y otros que no, ¿no? Viste que hay mucha gente que no. Obviamente, hay gente que no, que va súper concentrada y que te das cuenta, por ahí le preguntas algo y te contestan así, tipo, nada, como cortante, pero sino porque te das cuenta que van como muy focalizados en lo suyo y bueno, yo generalmente corro sola,
voy siempre sola, pero sí, pero voy compartiendo ruta con alguien. No siempre puede ser el mismo ritmo, pero te vas acompañando, ni siquiera a veces hablando, pero te vas acompañando con gente durante la carrera. Qué bárbaro, Vicky. Bueno, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. La verdad que espectacular, qué esfuerzo enorme que haces. Y bueno, por ahí algún día, si venís a Pehuajó, te cruzamos por el acceso corriendo, que debe ser una papa para vos. Obvio. No, nunca es una papa. No, pero sí, pero correr sí, siempre ando corriendo para allá. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por compartir todo esto, ¿eh? No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, gracias. No hay por qué. Adiós. Un beso grande. Chao. Bueno, qué linda historia mínima. 160 kilómetros, chicas, las dejó sin palabras, Vicky. No las escuché. Bueno, así pasaba una linda historia mínima de la mano de Victoria Marcero. Citas, conversaciones para crecer.